Hola, en este video vamos a conocer los operadores aritméticos que se utilizan en la hoja de cálculo Excel. Vamos a conocer acerca de fórmulas y la forma de ingresarlo, y también vamos a conocer acerca de funciones y la ventaja que nos da al momento de llevar a cabo operaciones matemáticas, financieras, estadísticas o aritmética o de cualquier otro tipo dentro de la hoja de cálculo. Primero, antes que nada, conozcamos los operadores aritméticos. Bien, ya conocemos el de la adición desde la primaria, inclusive conocemos la sustracción. El que posiblemente puede ser nuevo para ti es el símbolo de multiplicación en la hoja de cálculo Excel, y no solamente en la hoja de cálculo Excel, sino también en cualquier software de informática habido y por haber de aquí a la eternidad. Van a utilizar siempre el asterisco. La división es este famoso slash o barra. Bien, estos cuatro operadores aritméticos van a ser los que utilizaremos dentro de lo que es la hoja de cálculo Excel. Ahora, paso a explicar lo que son las fórmulas. Las fórmulas son operaciones matemáticas, financieras, estadísticas, etcétera, etcétera, que se llevan a cabo de forma manual y utilizando referencias de celdas. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar D7 por E7, ¿cómo introduzco esto? Siempre el símbolo igual por delante. Si tú no colocas el símbolo igual en la hoja de cálculo, no te va a devolver ningún resultado. Y escribo D7 por E7. Oh, perdón, por E7. Listo. Resultado 650. Siguiente ejemplo. F7 más F8. Bien, F7 es esta celda de acá y F8 es esta. Pero como no tengo absolutamente nada, me va a devolver como valor 0. Así que antes lo que yo voy a hacer es hallar los valores de la columna monto. Y eso procedo a hacer. Igual. D7 por E7. Y aquí viene la pregunta. Oiga, pero si aquí, en este pequeño cuadrito, cuando tú escribiste D7 por E7, te salió D7 por E7, y aquí que estoy escribiendo me sale subtotal por cantidad. ¿Qué cosa está pasando? ¿Excel se malogró? No, no está descompuesto. Lo que sucede es que esta operación la estoy llevando dentro de una tabla que tiene cabeceras de columna, y por lo general las operaciones dentro de las cabeceras de columna son sucesivas, ordenadas y sucesivas. Entonces lo que Excel está intuyendo es que yo quiero multiplicar no solamente D7 por E7, sino que quiero multiplicar también D8 por E8, D9 por E9, D10 por E10 y así sucesivamente. Por lo tanto, Excel toma preferiblemente la cabecera de columna antes que las celdas en particular. Si le doy un Enter, ¿qué pasa? Automáticamente me va a sacar la multiplicación de toda esa fila. Lo mismo va a suceder si yo lo hiciera aquí. Subtotal por cantidad. Le doy un Enter. Listo, una maravilla. Eso te facilita un montón el trabajo. Ahora, una vez que he colocado estas operaciones, yo ya puedo hallar F7 más F8. Igual. F7 más F8. ¿Ves? Aquí sí te salen las celdas. ¿Por qué? Porque no estoy dentro de la tabla y Excel no encuentra ninguna cabecera de columna aquí. Por lo tanto dirá, bueno, está haciendo una operación independiente, así que no le compliquemos la vida y no copiemos esa fórmula para que se replique abajo. Listo, resultado 750. Siguiente fórmula, igual. En esta fórmula hay sumas y hay divisiones. Pero si te das cuenta, yo he colocado las sumas dentro de un paréntesis. Eso es para indicarle a la hoja de cálculo que primero tengo que llevar a cabo las sumas y al final la división. Si no coloco ese paréntesis, lo único que va a hacer Excel es dividir entre 5 solamente al valor que está contenido en F11. Continuamos. F7 más F8 más F9 más F10 más F11. Cierro paréntesis. Entre 5, resultado 882. Bien. Estas fueron las fórmulas. Ahora pasamos a las funciones. Las funciones son comandos, son órdenes prediseñadas, ya vienen hechas desde fábrica por Microsoft Excel, por la empresa Microsoft. Y las viene hechas de fábrica porque son operaciones comunes, conjuntos de operaciones comunes que siempre vamos a hacer, o al menos la mayoría lo va a hacer. Ejemplo, la suma viene como una función. Lo único que tengo que hacer es escribir la función suma, abrir paréntesis y a continuación seleccionar los elementos. Voy a seleccionar 5 elementos acá.
¿Qué estoy haciendo acá? Estoy sumando desde F7 hasta F11. Ya no necesito escribir F7 más F8 más F9 más etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tengo que hacer es definir cuál es el inicio y cuál es el final. Ingreso, resultado 4410. Continuamos, siguiente fórmula, producto, la función producto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el producto es el resultado de la multiplicación. Por lo tanto, lo que hace es multiplicar todos los valores que yo le indique. Producto, abro paréntesis, trabajo con estos 5 elementos, le doy un enter. Oh, me salió un número demasiado extenso, pero esto voy a tratar de solucionarlo así. Vamos a ver si con F10 nada más solucionamos. Uy, también es demasiado grande. F9, ya. Ahí ya está un poquito más digerible. Si te sale eso como en la calculadora es porque el número es demasiado extenso y también Excel sufre al momento de mostrar los datos. Siguiente función, promedio. Función promedio. Vamos a sacar el promedio de estos 5 valores. Y bien, y también me sale 882 como en el primer caso. La diferencia está en que aquí he escrito menos, me he hecho menos bolas. ¿Por qué? Porque la función ya viene predefinida. Suma, cuenta y divide entre los números que ha contado. Bien, esa es la diferencia entre fórmulas y funciones.